En la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 28, está la que es la única referencia en todos los escritos bíblicos sobre la práctica de los tatuajes. No hagan rasguños en su cuerpo por un muerto, ni se hagan tatuajes en la piel. El brevísimo extracto es bastante directo. La posición más popular en la iglesia institucionalizada cristiana es aceptar tal cual este versículo está expresado literalmente. Por lo tanto, tradicionalmente hablando, se considera los tatuajes como pecado. Hoy quiero dialogar contigo un poco sobre la práctica de los tatuajes. ¿Es pecado tatuarme? Si soy cristiano y quiero tatuarme, ¿estaré contaminando el templo del Espíritu Santo? Hoy queremos responder estas preguntas, así que quédate hasta el final del video porque estoy seguro que aprenderás muchísimas cosas sobre este tema que hasta ahora no habías entendido. ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ y bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Sin dar más espera, comencemos. La historia de la práctica de los tatuajes es algo que se remonta a más de 8000 años de antigüedad. Hallazgos de momias con tatuajes en Egipto, Europa, Sudamérica y en general alrededor del mundo evidencian la universalidad de la práctica. Medio Oriente, que es la zona geográfica donde la mayoría de los eventos que se describen en la Biblia tuvieron lugar, no fue ajena a la práctica de los tatuajes. Es más, el pueblo hebreo, por quienes la Biblia fue escrita, también se tatuaba. Tan común era la práctica del tatuaje para los hebreos que incluso un texto bíblico tuvo que ser escrito para prohibirlos. ¿Pero por qué? Sigue viendo el video que esta pregunta la vamos a responder. Los tatuajes eran algo tan popular tanto en los contextos del judaísmo primitivo como en el judaísmo tardío. Y a lo largo del tiempo han tenido diferentes funciones y han adquirido una gran variedad de significados. Se han usado como culto a los muertos, se han usado con objetivo militar o como símbolos de pertenencia a un grupo, como identificación de prisioneros o como un simple adorno insignificante. Y hasta el día de hoy es una práctica que no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado tanto en lo cultural como en lo artístico. Como lo dijimos previamente, uno de los 5 libros del Pentateuco expresa una clara y directa prohibición hacia la práctica de los tatuajes. Esta prohibición existe precisamente porque la práctica del tatuaje era algo que en el pueblo hebreo era absolutamente común. Algunas personas afirman que esta práctica la adoptaron los hebreos debido a la influencia extranjera de los pueblos que los rodeaban. Otros afirman que es una práctica que empezó a tomar fuerza cuando fueron esclavos en Egipto y por lo tanto eran marcados con tatuajes para ser identificados como esclavos israelíes. Sea cual haya sido el origen, lo cierto es una cosa: los judíos, el pueblo de Dios, se tatuaban. Tan popular era esta práctica que en la ley mosaica se tuvo que incluir una prohibición al respecto. ¿Pero por qué? Para entender esto es necesario hacer una exégesis del texto. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que no solamente el capítulo 19 de Levítico, sino en general todo el libro es una carta magna, es decir, es una especie de constitución política de los israelitas de esa época. Por lo tanto, el libro aborda leyes de tipo social, cultural, financiero, higiénico, agronómico e incluso gastronómico. El capítulo 19 de Levítico, por ejemplo, aborda numerosas leyes de tipo higiénico, leyes que pretendían proteger y velar por la salud de los miembros del pueblo. En aquella época existían diferentes formas de hacer tatuajes. Se podían, por ejemplo, tomar cuchillas y con ellas cortar la piel para de esa forma grabar diseños permanentemente. También se podía, por medio de agujas de metal afilado, insertar tinta en las capas más profundas de la piel. Describirlo de esa forma puede sonar doloroso e incluso perturbador, y probablemente por esa razón es por la que muchos cristianos han decidido considerar la práctica del tatuaje algo pecaminoso, porque en palabras sencillas es una mutilación del cuerpo. Pero ¿por qué tanto rechazo hacia esta práctica? Y no se habla, por ejemplo, de lo pecaminosa que podría llegar a ser la práctica de la circuncisión, ritual sagrado judío a través
través del cual un niño varón de 1 semana de nacido era presentado delante del sacerdote para que con una cuchilla la piel que recubría la punta de su pene fuera cortada. Ambos rituales, tanto el tatuaje como la circuncisión, envolvían los mismos elementos: cuchillas y mutilación del cuerpo. Pero ¿por qué tanto rechazo hacia el tatuaje y no hacia la circuncisión? Esta pregunta tiene dos formas de ser abordada: desde lo ritual y desde lo higiénico. La circuncisión era una práctica que los judíos consideraban que simbolizaba en sus cuerpos la pertenencia al pueblo de Dios. Es decir, la simbología que se le dio pretendía explicar desde lo cultural y lo histórico el origen de su gente. Esto hacía del ritual algo sagrado. No obstante, aunque la práctica del tatuaje era extremadamente popular entre los mismos judíos, era un ritual cuyo origen no estaba en su pueblo. Por lo tanto, al tener sus raíces en otras civilizaciones, era considerado pagano. Por otro lado, también está la explicación higiénica, y es que para llevar a cabo un ritual de circuncisión, los sacerdotes se preparaban años y años y eran extremadamente cuidadosos y limpios con todos los utensilios que usaban. Por otro lado, la práctica del tatuaje, al ser considerada algo pagano, solía realizarse de manera clandestina o muy rústica. No había sacerdotes envueltos y los utensilios metálicos que se utilizaban para llevarla a cabo no estaban debidamente limpios o esterilizados. Por lo tanto, mucha gente al hacerse tatuajes en su piel sufría tremendas infecciones e incluso a veces la muerte. Los líderes del pueblo, al ver que esto sucedía, que por culpa de las paupérrimas condiciones higiénicas en las que un tatuaje se realizaba, la gente se enfermaba e incluso moría, optaron por considerar el tatuaje algo pecaminoso y prohibido. Pero esto, como lo hemos aprendido, tenía una razón, y era evitar el sufrimiento de las personas y evitar más muertes. Analizándolo de esta forma, podemos nosotros entender hoy que la razón de ser de esta prohibición en el libro de Levítico tiene muchísimo más que ver con lo higiénico que con lo espiritual. Claro, es que estamos hablando de un pueblo que vivió en una época donde no existían condiciones higiénicas apropiadas para realizar un tatuaje. Los métodos de esterilización de metales no estaban nada desarrollados y además la penicilina no existía. Levítico 19:28 es contundentemente una prohibición hacia la práctica de los tatuajes. Sin embargo, es una prohibición que debe ser analizada con todo su contexto. Si llegaste a este punto del video, cuéntanos en los comentarios: ¿tienes tatuajes? Y si no tienes, ¿te gustaría hacerte uno? Y si no te vas a hacer ningún tatuaje, algo que sí debes hacer es suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Sigamos! Levítico 19:28 es la única referencia directa sobre los tatuajes en todos los textos bíblicos. Sin embargo, hay un extracto de una de las cartas de Pablo que están incluidas en el Nuevo Testamento que por lo general se ha utilizado para argumentar en contra de los tatuajes. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El argumento tradicional se plantea afirmando que nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, sino que son propiedad de Dios y por lo tanto no tenemos ningún derecho de modificarlos. Este versículo particular en sí no nos habla de los tatuajes. Pablo, el autor de esta carta, escribió este extracto en todo un contexto muy específico. El capítulo 16 de la primera carta a los Corintios empieza abordando la temática de las diferentes riñas y conflictos que había entre los miembros de la comunidad y continúa abordando el tema de los abusos sexuales y violaciones. Es ahí cuando entonces Pablo escribe: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo hace una referencia del cuerpo humano como habitación de Dios, no porque sea algo que tenga que mantener ciertos parámetros estéticos para que Dios habite ahí, sino explicando que a través de la venida de Jesús a este mundo, la casa de Dios dejó de ser aquel edificio que estaba en la ciudad de Jerusalén y empezó a ser cada ser humano. Pablo hace uso de la imagen del templo y la relaciona con nuestros cuerpos para hacernos un llamado a todos de que así como yo me amo y me respeto a mí mismo, es la misma forma en que debo hacerlo con el prójimo, quien también es habitación de Dios. El hecho de que nuestro cuerpo sea considerado como templo del Espíritu Santo nos dice que Dios habita en las personas y no en las cosas.
Hacerse un tatuaje no es pecado. Querer ser un tatuador profesional tampoco lo es. Todo esto está más bien relacionado con la voluntad y los deseos personales de cada individuo. Un tatuaje no tiene connotaciones morales. Tenerlo no me hace ni mejor ni peor persona. Un seguidor de Cristo no se identifica en ninguna forma por paradigmas estéticos. Así que tener tatuajes o ser tatuador no definen en ninguna forma si una persona es un discípulo de Jesús. Lo que estamos dialogando aquí no es en ninguna forma un llamado a que todos nos hagamos tatuajes. Para nada. Sino que es una conversación que pretende llevarnos a reflexionar sobre aquello que hemos convertido en una columna vertebral de la fe cristiana cuando en realidad son meros paradigmas estéticos. Querer hacerse un tatuaje es una decisión absolutamente respetable y no tiene ningún tipo de implicaciones en la salvación. Asimismo, no querer tener ningún tipo de tatuajes también es absolutamente válido. Pero ¿sabes lo que no es válido? No suscribirte a mi canal. Así que suscríbete, déjate un buen like y por favor compártenos tus opiniones sobre este tema. Y no te olvides de lo más importante en toda la vida. Mucho rock and roll, perreo hasta el piso, dile no a los porros y sí a la libertad de conciencia.